El domingo 6 de diciembre del año 2009 fue el último día que una mujer llamada Susan Powell fue vista con vida. La última persona que pudo dar testimonio de haberla visto por última vez fue una vecina que visitó a la familia luego de que volvieran de la iglesia. La vecina notó cómo Susan se sintió muy cansada luego de compartir tiempo con ellos y se disculpó para irse a descansar. La vecina se fue y eso fue lo último que supieron de Susan. Al día siguiente, el lunes, ni Susan ni su esposo Joshua fueron a trabajar y los niños tampoco llegaron a la guardería como era de costumbre. Entonces, los de la institución educativa de los niños intentaron comunicarse con los padres, pero no respondieron a las llamadas y finalmente dieron con la hermana de Joshua, que era contacto de emergencia. La hermana, llamada Jennifer, no tenía idea de qué había pasado. Pero se preocupó porque en invierno suele haber accidentes con los calefactores y por inhalación de monóxido de carbono. Entonces llamó al 911 y solicitó hacer una prueba de bienestar para asegurarse de que la familia de su hermano estuviera bien. Al llegar a la casa, los oficiales no encontraron a nadie y no había rastros de que alguien hubiera entrado a robar o de que algo turbio hubiera pasado. El vehículo familiar no estaba, lo que hizo que pensaran que la familia salió. Lo raro de esto fue que la cartera y los documentos de Susan estaban en la casa. Si es que salieron, era muy raro que ella saliera sin sus pertenencias. También notaron que en un pedazo de la sala había una parte donde parecía que intentaron limpiar algo de la alfombra y que para que se secara rápido dejaron 2 ventiladores de piso apuntando hacia ese lugar. Los familiares de la pareja intentaron comunicarse con ellos una y otra vez, pero no contestaban las llamadas. Todo el mundo estuvo sumamente preocupado porque por las condiciones climáticas temían lo peor, que quizás salieron a dar un paseo y se accidentaron. Pero alrededor de las 7 de la tarde de ese lunes, Joshua apareció en la casa y estaba acompañado de los niños. Susan no estaba con ellos. Cuando interrogaron a Joshua, él les dijo que la noche anterior salió de camping con los niños y que su mujer se había quedado a dormir porque estaba muy cansada, dando a entender que Susan se había quedado sola en la casa y que él pensaba encontrarla al volver con los niños. Rápidamente empezó la investigación policial por la desaparición de Susan. ¿Qué pudo haber pasado esa noche? ¿Pudo alguien haber entrado a la casa y secuestrarla? ¿Será que ella tenía motivos para aprovechar ese momento y escapar de la casa abandonando a toda su familia antes de las fiestas? El caso de hoy es uno realmente sorprendente y por sobre todo bastante intrigante. La joven madre de 2 niños y esposa apareció en un video hecho por ella misma un año antes de desaparecer, mostrando todos sus bienes y bastante preocupada por su seguridad y la de su familia. This is me. July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. En el video ella aclara que quiso documentar sobre todas sus posiciones por si algo le pasaba a ella o a alguno de sus seres queridos. ¿Acaso ella ya sabía lo que le iba a ocurrir? Porque estaba pasando por una situación que la ponía en peligro. ¿Quién querría hacerle daño a una mujer que se dedicaba a su familia y a ayudar en su comunidad e iglesia? Hoy, con este video, vamos a descubrir esta historia. Todo ocurrió en West Valley City, Utah, en Estados Unidos, a comienzos de diciembre del 2009. Como sabrán, diciembre en los Estados Unidos es de los meses más fríos del año y la mayoría de las familias se comienzan a preparar para recibir una blanca Navidad. Los Powell, familia que vamos a conocer hoy, también esperaba pasar las festividades juntos y tranquilos, pero todo cambió para ellos cuando el 6 de diciembre Susan Powell desapareció sin dejar rastro. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada, pronto se convertiría en uno de los casos más inquietantes y trágicos de la última década por todos los giros que tomó la historia a medida que avanzó la investigación. Acá está Moody.
nuestro gatito que está enfermo, por eso está así. Paréntesis en la historia, pobrecito. Ahora sí, este es el caso de Susan Powell. Susan Mary Cox nació el 16 de octubre de 1981 en Alamogordo, Nuevo México. Creció en un hogar amoroso junto a sus 3 hermanas y sus padres, llamados Judy y Charles. La familia, devota de la fe mormona, inculcó en Susan valores religiosos que la acompañaron en su vida adulta. En noviembre de 2000, Susan conoció a Joshua Powell, quien compartía su misma fe y pertenecía a la misma iglesia. Su conexión a través de la religión los unió y poco después se casaron y tuvieron 2 hijos, a quienes llamaron Charles y Braden. Cuando Susan desapareció el 6 de diciembre de 2009, sus hijos tenían 4 y 2 años. Susan se dedicaba a ser madre y a participar en actividades comunitarias de su iglesia. Tras su boda en abril de 2001, la pareja se mudó a South Hill, en Washington, para vivir temporalmente con el padre de Joshua, llamado Steven. Posteriormente, se establecieron en West Valley City, Utah, donde residieron hasta la desaparición de Susan en 2009. Susan Powell, de 28 años, era conocida por su amabilidad, su devoción a la familia y sus valores religiosos. Sin embargo, su matrimonio con Joshua Powell estaba lejos de ser perfecto. Estaba lleno de tensiones y problemas que llevaron a Susan a considerar el divorcio, cosa que nunca antes había considerado porque ella era muy devota de la iglesia y para ella, si uno contraía matrimonio, era para estar con esa persona para toda la vida. Así es como mucha gente religiosa piensa. Pero la vida matrimonial iba cada vez peor y ya podemos decir que era un nivel anormal. Por un lado, estaban los problemas financieros. Joshua tenía mucha dificultad en encontrar un empleo estable. Y esto le causaba a toda la familia un estrés con respecto a sus finanzas. Joshua incluso llegaba a endeudarse aún más utilizando la tarjeta de crédito de Susan. Y por otro lado, estaba su suegro. Sí, parecerá extraño que el suegro tuviera algo que ver en la relación de pareja de Susan y Joshua, pero Steven Powell influyó mucho en esta decisión de separarse, ya que el suegro causó muchos conflictos desde que el matrimonio se mudó primero a vivir con él. Estando en la misma casa que el suegro, Steven Powell empezó a mostrar un comportamiento obsesivo hacia su nuera y bastante inapropiado. Los investigadores llegaron a encontrar videos sumamente perturbadores grabados por Steven Powell, que mostraban esta obsesión enfermiza que tenía con ella. En estos videos, Steven grabó a Susan sin su consentimiento, a menudo en situaciones privadas o íntimas, como estando en el baño. Esto generó preocupación sobre su comportamiento obsesivo y la invasión de la privacidad de Susan. El suegro hasta le escribía canciones de amor. Las grabaciones incluían comentarios inapropiados y una actitud que reflejaba una obsesión poco saludable hacia ella. Este comportamiento llevó a las autoridades a investigar más a fondo las interacciones entre Steven y la familia Powell. Los videos fueron utilizados como parte de la evidencia en la investigación y fueron una de las razones por las cuales la familia de Joshua se volvió aún más sospechosa a los ojos de las autoridades. Imagínense estar viviendo con el suegro y encontrar que el hombre en cuestión empieza a robarte ropa interior con la que luego descubrís era para darse autosatisfacción. Pero a la vez que tiene esta obsesión contigo y tiene una postura contra tu religión y también se la pasa criticando todo esto. La vida con Steven Powell se volvió insufrible, insoportable y por eso se mudaron de la casa. También esto me da a pensar que probablemente Joshua dejó de mostrar interés íntimo hacia Susan porque también se enteró del interés que comenzó a mostrar su padre. No sé, capaz eran otras cosas, podría ser, pero me pongo a pensar y enterarte de que tu papá mira de esa manera a tu esposa no es algo normal y podría haberle afectado, qué sé yo, psicológicamente a esta persona. En fin, Susan tenía razones de sobra para solicitar el divorcio y finalmente se animó a fijar una fecha para hacerlo y esta fecha fue abril del año 2010.
Pero ya sabemos que no logró hacerlo porque desapareció en diciembre de 2009, unos meses antes. Cuando comenzó la investigación, se entrevistó a Joshua y a los niños. El comportamiento de Joshua durante los interrogatorios era confuso, errático y sus declaraciones no tenían mucho sentido. Por ejemplo, él había dicho que la noche de la desaparición, en plena nevada y una temperatura bajo 0 grados, él decidió ir a acampar con los niños. O sea, no tiene sentido. Les recuerdo que estamos hablando de un caso en los Estados Unidos, donde en diciembre las temperaturas son heladas y es un clima en el que lo último que se te va a ocurrir es ir a acampar con tus hijos chiquitos. Pero esto no era todo. Joshua no avisó en su trabajo o en la guardería de los niños que no irían al día siguiente. Fue algo supuestamente espontáneo, según Joshua, cosa que su hermana pudo decir que era algo muy propio de él, pero nadie creyó que Susan, así como la conocían, una mujer de poner los pies de Joshua de vuelta a la tierra, permitiera que su marido saliera a hacer tremenda locura improvisada en medio de una noche helada como esa. Todo porque Joshua quería salir a hacer una fogata y asar malvaviscos con sus hijos. Durante el interrogatorio también le preguntaron por qué no contestó a ninguna de las llamadas que le hicieron. Joshua solo dijo que no lo hizo porque olvidó llevar su cargador y para conservar la batería de su teléfono finalmente lo apagó. Lo cual era mentira, porque encontraron el cargador en la guantera del auto. Pero la verdad es que podría ser que no tuviera idea de que todo ese tiempo tenía el cargador allí. Creo que es algo que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Más si salimos de la casa de forma improvisada. En las cámaras del interrogatorio se ve que Joshua, al llegar a la sala, empieza a mostrarse muy triste y hasta llorando. Luego como que retomó la compostura y se puso serio. Cuando se dio cuenta que todos lo miraban como acusándolo de que él era el sospechoso de haberle hecho algo a Susan, inmediatamente dijo que iba a solicitar un abogado. Los niños también fueron llevados a interrogar, pero a un centro especial porque eran muy pequeños y la idea era que pudieran dar su testimonio sin sentirse presionados ni con miedo. Y fue allí donde uno de los niños dijo algo que confundió a todos. Charlie dijo que la noche que fueron a acampar salieron de la casa su papá, su mamá y su hermano. Pero ¿se acuerdan que dijimos que Joshua testificó que su esposa no había salido de la casa? ¿Se acuerdan también que cuando fueron a la casa ese lunes, después de la desaparición, los objetos personales de Susan estaban en la casa? Bueno, Charlie, el hijo mayor de la familia, también mencionó que su mamá no volvió de ese viaje improvisado. Dijo que ella se quedó donde estaban los cristales. No se sabe qué quiso decir con los cristales, ni a qué parte del camino o del recorrido se refería, pero algo estaba claro. Susan no volvió esa noche y Joshua había mentido. Joshua se convirtió rápidamente en una persona de interés en el caso y en el principal sospechoso, pero él siempre dijo ser inocente. Los investigadores realizaron un examen exhaustivo del terreno de la zona donde Joshua dijo que había ido a acampar con los niños. Él dijo que fueron al parque estatal de Simpson Springs, ubicado en Utah. Pero cuando llegaron al lugar, no se encontraron rastros de una fogata ni nada parecido. Todo estaba cubierto de nieve. Les recuerdo, esa noche nevaba, era una noche helada. Durante la investigación también notaron una conducta sospechosa por parte del hermano de Joshua, llamado Michael Powell. A Michael lo interrogaron varias veces por la policía y se descubrió que dejó su coche en un deshuesadero en Oregon semanas después de la desaparición de Susan, lo que aumentó las sospechas sobre él. Pero a pesar de las sospechas, no se encontró suficiente evidencia para hacer un arresto. La policía creía en ese momento que Michael pudo haber ayudado a Joshua a ocultar el cuerpo de Susan y que por esto fue a dejar su auto en el deshuesadero. Y hablando de autos, ¿por qué el dato del hermano fue importante? Ahora les cuento. El 8 de diciembre de 2009, Joshua alquiló un auto de marca y modelo Ford Focus.
poco después de ser interrogado por la policía sobre la desaparición de su esposa Susan. Él condujo este Ford Focus plateado desde el aeropuerto de Salt Lake City y recorrió aproximadamente 1.300 kilómetros en un periodo de 22 horas. Durante este tiempo no se pudo saber exactamente en el lugar donde estuvo y qué paradas hizo durante su recorrido. ¿Qué fue lo que hizo durante ese viaje? ¿Qué quiso ocultar? Porque él tenía un vehículo propio, pero como muy probablemente la policía lo estaba rastreando, decidió alquilar un vehículo que sabría que no tendrían forma de rastrear. La policía luego descubrió que el auto de Michael, su hermano, se llevó al deshuesadero, pero nunca lo destruyeron. Entonces llevaron perros que olfatean cadáveres. Los perros detectaron olor a descomposición humana, pero en el auto no se encontraron restos de ADN. Al enterarse de esto, el padre de Susan contrató un investigador privado y comenzaron a hacer sus propias investigaciones en la zona. El padre hasta repartió volantes en las gasolineras que encontraron y a toda persona con la que se cruzó. A estas alturas y con su forma de comportarse, no fue raro que hasta la propia hermana de Joshua y Michael, llamada Jennifer, sospechara de su hermano. En un testimonio que dio, ella dijo que fue a interrogar a Joshua para tratar de sacarle información, que se confesara o algo parecido. Ella solo quería saber dónde estaba su cuñada. Pero él no le dijo nada e incluso dijo que ya estaba siendo asesorado por su abogado y que no tenía nada que decirle a ella ni a nadie. A todas estas pistas que surgieron durante la investigación, se sumó el video de Susan del que les hablé al comienzo del video de este caso, y que ella tenía una caja de seguridad en un banco donde guardaba documentos importantes. Cuando desapareció y luego de los interrogatorios, los investigadores inspeccionaron esta caja de seguridad y encontraron un testamento escrito a mano. En este documento expresó sus preocupaciones sobre su matrimonio y mencionó que había una gran agitación en su relación con Joshua Powell. También incluyó una declaración inquietante que decía lo siguiente: si muero, puede que no sea un accidente, aunque lo parezca. Junto con el testamento, Susan también guardaba otros documentos personales y su diario, en el cual hablaba con detalles sobre sus preocupaciones y experiencias en su matrimonio. También dejó por escrito que todo lo que había allí no tuviera acceso a su marido, Joshua Powell. La desaparición de Susan se hizo eco en la comunidad y rápidamente llegó a las noticias, donde todos miraban a Joshua como el principal sospechoso, y había razón para pensar que él era el mayor sospechoso. En 2008, un año antes de su desaparición, Susan Powell decidió consultar con un abogado sobre cuestiones del divorcio. Y lo extraño de todo esto fue que el propio abogado le advirtió que no debía revelar sus planes de divorcio a su esposo, a Joshua Powell. Y el abogado incluso le aconsejó que preparara un plan de seguridad porque Joshua se estaba comportando de manera preocupante, y eso les alarmó tanto a ella como también al abogado. Cuando mencionan un comportamiento preocupante por parte de Joshua Powell, se refieren a un control excesivo por parte del esposo. Él controlaba de manera excesiva y estricta las finanzas y las actividades diarias de Susan. Comenzó a intentar aislarla, alejarla de su familia y amigos, y tenía un comportamiento errático, lo que quiere decir que cambiaba de humor impredeciblemente, y la manera en la que se comportaba con Susan era inusual. Por todo esto, ella estaba sumamente preocupada. Al volver a su casa, Susan hizo varios videos de ella, de su casa, tomando el consejo del abogado. Este fue el video en el que se la ve diciendo: "Esta soy yo". Es el 29 de julio de 2008, y asegurándome de que si algo me pasa a mí o a mi familia o a todos nosotros, nuestros activos están documentados. Luego mostró dónde estaba su caja de seguridad, los documentos de sus finanzas y toda su casa. Susan también hizo comentarios sobre su esposo y su conducta violenta. Dijo que Joshua tiró y rompió ciertos objetos de la casa, y también mostró dónde había un hoyo en la pared por un puñetazo que lanzó su marido estando enojado. Ella documentó cuanto pudo. Hasta grabó en video cada una de sus joyas, contando cuáles les regaló su mamá.
También dijo en la grabación que ella iba a intentar seguir viviendo como se dice, felices para siempre, hasta todo lo que sea posible, y terminó haciendo un gesto como de incredulidad, porque por cómo estaban las cosas en ese momento, ese no parecía que iba a ser el final. Susan también llevaba un diario personal. En este diario escribió que su marido se volvió controlador y hasta abusivo, que cuando ella mencionó en algún momento la idea de separarse, él amenazó con quitarle a sus hijos y que no los vería nunca más. También dijo que Joshua ya no era cariñoso con ella como en un principio de la relación y que ya hacía muchísimo tiempo que no tenían relaciones, que por esa misma razón podía decirles exactamente la fecha en la que probablemente ella había quedado embarazada, porque así de poco era el contacto físico que ellos tenían. Ella le había confesado también todo esto a su mejor amiga y que tenía temor por su seguridad y la de sus hijos. Joshua Powell nació el 20 de enero de 1976 en Puyallup, Washington. Creció en una familia numerosa con sus padres, Steven y Terrika, y sus hermanos Michael, John, Jennifer y Alaina. La infancia de Joshua fue bastante difícil. Sus padres tuvieron un matrimonio tumultuoso que terminó en divorcio en 1992. Steven acusó a Terrika de brujería, esto porque no estaba de acuerdo con la religión mormona que practicaba su esposa, y Terrika lo acusó de ser adicto a los materiales audiovisuales XXX para adultos. Pero no solo eso, Steven, el padre de Joshua, era conocido por tener un comportamiento violento y abusivo con su mujer, con Terrika, y también con sus propios hijos. Se supo que hasta llegó a decirles cosas perturbadoras, como enseñarles esos materiales para adultos y decirles a sus hijos varones que la mujer era un objeto y que se la tenía que tratar como tal. Todo este ambiente disfuncional tuvo un gran impacto en la vida de Joshua y sus hermanos durante el tiempo que les tocó vivir con su padre, hasta que su madre por fin obtuvo la custodia. Durante su adolescencia, Joshua mostró comportamientos preocupantes. Llegó a amenazar a su mamá con un cuchillo cuando ella le pidió que lavara los platos, y también en otra ocasión le quitó la vida al hámster de su hermana. Cuando Joshua comenzó la universidad, tuvo su primera relación seria con una mujer que se llamaba Catherine Everest. Pero esta relación no duró mucho porque Joshua era muy controlador, posesivo y tóxico, al punto que tenía que estar con ella en todo momento. Ella no podía ni ver a su familia sola. Catherine tuvo que escaparse literalmente de Joshua para salir de la relación que tenía con él. En un viaje que hicieron juntos a Utah, Joshua en un momento se había despistado, no estuvo con ella y de esa manera ella se escapó y nunca más volvió con él. Cuando Joshua trató de contactarla, ella terminó la relación durante una llamada telefónica. Pero los conocidos de Joshua no sabían de estos comportamientos que tenían pareja. En el día a día y a vistas de los demás, Joshua parecía un hombre normal, bastante improvisado en algunos aspectos, sí, pero tranquilo. Joshua se había convertido en el principal sospechoso de la desaparición de su esposa. Fue interrogado por la policía y también por periodistas para algunos medios, pero a pesar de ser el sospechoso número 1, nunca había sido arrestado. Y esto porque faltaban pruebas concretas que lo vincularan directamente con el crimen. I don't know what's happened to her. I've never hurt my wife. I've never hurt her. Durante la investigación, las hermanas de Joshua, Alaina y Jennifer, entraron en conflicto con respecto a su relación con su hermano. Para ambas hermanas, Joshua estaba ocultando información. Jennifer, una de las hermanas, al igual que Alaina, se sintieron cada vez más preocupadas por la seguridad de los niños, especialmente después de la desaparición de Susan. A medida que el caso avanzaba, las tensiones dentro de la familia Powell se hicieron más evidentes, lo que reflejó la complejidad de la situación. Los papás de Joshua trataron de apoyar a su hijo en todo este caso. Steven, el padre, estuvo 100% del lado de su hijo, pero acuérdense que se habían descubierto muchas cosas que él había hecho en secreto en contra de Susan. Esto hacía ver que simplemente lo estaba apoyando para verse inocente. Era una persona muy perturbada y esto lo hizo ver más culpable. Su madre, Terrika, trató de apoyar a su hijo como pudo, pero inevitablemente ella estaba muy preocupada por sus nietos.
Muchas cosas estaban saliendo a la luz y eso al final la hizo mantenerse al margen y no tomar una postura ni contra ni a favor de su hijo. Por su parte, la familia de Susan obtuvo la custodia de los hijos y ellos le habían dicho a Joshua que si quería ver a sus hijos con visitas supervisadas, él debía mudarse a una casa propia, porque para ese entonces él estaba viviendo en West Valley City, Utah con su papá. Como la familia de Susan no quería que el abuelo de los niños estuviera involucrado por todo lo que se descubrió, entonces Joshua terminó mudándose a Puyallup, Washington y consiguió las visitas supervisadas, pero él quería conseguir la custodia completa. Los primeros días de febrero de 2012 le negaron esta petición y en esa ocasión los investigadores dieron a conocer que descubrieron dibujos de carácter adulto, XXX, hechos por sus hijos, lo que preocupó sumamente a la jueza y le pidió a Joshua que se sometiera a una evaluación psicológica. Pero la historia de los Powell tomó un giro inesperado luego de esta decisión. El 5 de febrero de 2012, Joshua Powell cometió un acto desesperado. Durante una visita supervisada con sus hijos, Charles y Braden, Joshua les quitó la vida a ambos de la peor manera posible. Utilizó un hacha, luego prendió fuego a la casa y se autoeliminó. Y se preguntarán cómo fue posible que hiciera todo esto si él tenía visitas supervisadas. O sea que había gente ahí que tendría que controlar estas visitas. Lo que significaba que la trabajadora social iba a buscar a sus hijos de la casa de sus abuelos y los llevaba a la casa de Joshua, donde se quedaba a compartir ese tiempo con ellos. Pero ese día fue diferente. Cuando los niños vieron a su padre, corrieron hacia él, mientras que la supervisora, Elizabeth, todavía no salía del auto. Cuando ella se acercó, Joshua le cerró la puerta en la cara y cerró con llave para que no pudiera entrar. Esta mujer luego de unos minutos escuchó cómo gritaban y lloraban los niños y sintió un fuerte olor a gasolina después. Llamó al 911, pero la llamada se había complicado. Y esta parte es bastante rara, porque según lo que leímos, el hombre que había atendido a Elizabeth, la persona que trabajaba en el 911, no entendía la situación. Simplemente sabía que era un padre que estaba con sus hijos, pero él no tenía el contexto de quién era y de lo peligrosa que estaba esa situación en ese momento. Por si esto fuera poco, le dijo que no tenían patrullas disponibles en ese momento, pero que en cuanto tuvieran una, irían a la casa. Todo lo que pudo salir mal, salió mal ese día. Con la muerte de los niños y Joshua, se dieron a conocer sus últimos movimientos y se descubrió que Joshua hizo muchas cosas antes de actuar de esta manera. Avisó en la guardería que sus hijos ya no iban a volver, envió un correo a sus familiares despidiéndose, dejó un mensaje de voz también y puso como beneficiario de su seguro de vida a su hermano, Michael. Joshua también dejó una carta antes de hacer todo esto. En la carta se notaba su desesperación y frustración. Dijo que sentía que no tenía otra opción y que la manera en la que lo estaban tratando por lo que ocurrió con Susan era injusta. La carta fue analizada por las autoridades y los medios y se interpretó como un indicativo de su estado mental en ese momento. La nota contribuyó a la comprensión de su comportamiento antes de la tragedia, pero no proporcionó respuestas claras sobre la desaparición de Susan. También se descubrió que antes de la desaparición de Susan, Joshua tuvo una conversación con un compañero de trabajo al que le preguntó dónde sería un buen lugar para esconder un cuerpo en Utah. Este compañero de trabajo no se manifestó hasta que ya fue demasiado tarde y es una de las cosas que más indignan en este caso. Chuck y Judy Cox, los padres de Susan, fueron muy activos en la búsqueda de justicia para su hija y sus nietos. Cuando desapareció Susan, rápidamente quisieron obtener la custodia de los niños porque estaban preocupados por su bienestar, especialmente dado el comportamiento sospechoso de Joshua. Cuando fallecieron los niños y Joshua, la familia de Susan se centró en buscar justicia y respuestas sobre la desaparición de Susan. Aunque los hijos ya no estaban vivos, la familia
quería asegurarse de que se reconociera la verdad sobre todo lo que había ocurrido. La situación resaltó las fallas en el sistema de protección infantil y la supervisión de casos en los que había indicios de peligro. La familia de Susan Powell presentó una demanda contra el Departamento de Servicios Sociales de Washington. Argumentaron que hubo fallas en la supervisión de la visita de Joshua con los niños, lo que resultó en la tragedia de ese 2012. La demanda se centró en la falta de medidas adecuadas para proteger a Charles y Braden, considerando el historial de comportamiento de Joshua y las preocupaciones previamente expresadas sobre su capacidad como padre. La familia sostenía que las autoridades debieron tomar más precauciones para garantizar la seguridad de los niños. En 2014, 2 años después, se alcanzó un acuerdo financiero, aunque los detalles específicos del acuerdo no fueron divulgados públicamente. Stephen Powell, el suegro de Susan, quien tenía una obsesión enfermiza con ella, fue arrestado en 2011 por cargos de voyeurismo y posesión de pornografía infantil, porque también encontraron videos que hizo a las hijas menores de su vecino. En 2012 fue condenado a 2 años y medio de prisión por estos delitos. Después de cumplir su condena, Stephen Powell fue liberado en el año 2014. Sin embargo, su vida continuó siendo problemática. En 2015 fue arrestado nuevamente por violar su libertad condicional al no informar a las autoridades sobre su acceso a Internet. Finalmente, en 2018, y luego de vivir una vida en libertad, Stephen Powell falleció a la edad de 68 años debido a complicaciones cardíacas. La obsesión enfermiza de Stephen Powell con Susan añadió, sin lugar a dudas, una capa adicional de horror y tristeza al caso, y su comportamiento contribuyó a la atmósfera de sospecha y tragedia que rodea a la desaparición de Susan Powell. Por si fuera poco, a los horrores y tragedias de este caso se le sumó una cosa más. Michael Powell, el hermano de Joshua, quien también fue sospechoso de estar involucrado en la desaparición de Susan, se quitó la vida en el año 2013, un año después de lo que ocurrió con Joshua y con sus hijos pequeños. También hubo controversias sobre el dinero y los bienes de Susan Powell tras su desaparición, porque una de las hermanas de Joshua, llamada Alaina, tuvo disputas con la familia de su cuñada sobre la herencia y los fondos que Susan dejó. La situación se complicó por el ambiente tenso entre las familias y las diferentes percepciones sobre cómo se debería manejar el dinero y los bienes. Alaina fue vista como alguien que intentaba beneficiarse de la situación, lo que generó más conflictos entre los familiares. Pero en el 2015, Chuck y Judy Cox ganaron la batalla judicial contra la hermana y la madre de Joshua por el patrimonio de Susan. A pesar de los esfuerzos incansables de la familia de Susan y las autoridades, nunca encontraron el cuerpo de Susan. En 2013, la policía cerró oficialmente el caso, creyendo que Joshua y su hermano Michael, quien también se había quitado la vida, habían ocultado el cuerpo de Susan. Al día de hoy, la desaparición de Susan Powell sigue siendo un recordatorio sombrío de los secretos oscuros que pueden esconderse a puertas cerradas. El caso de Susan Powell es una historia de amor, obsesión y tragedia, aunque nunca conocimos la verdad completa de lo que pasó la noche que Susan desapareció. Su memoria vive en los corazones de aquellos que la amaron y en la búsqueda incesante de justicia. Es uno de estos casos en los que, a pesar de lo que parece ser evidente al hablar de quién es el culpable y qué fue lo que pasó, no tiene una solución. Y resulta desesperante y decepcionante saber que ya es un caso cerrado y con un final tan trágico. ¿Ustedes qué opinan sobre esta historia? ¿Dónde creen que estuvo la falla? Me gustaría leer sus opiniones y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.